Hola, soy Elena y seguimos en Benín. En el vídeo anterior visitamos a l'Hospel, un mercado, interactuamos con los benineses, probamos la comida local, presenciamos un ritual de vudú y finalmente visitamos el proyecto de la Fundación Salvador Soler, donde se elabora manteca de karité. Hoy empezamos el día haciendo una parada rápida para visitar a Carmina, amiga de dos de los integrantes del grupo. Carmina es una monja española que pertenece a la congregación de las dominicas. Fue una visita muy interesante, donde aprendimos sobre la labor social que lleva a cabo en Benín, en el país donde reside desde hace muchos años. ¿Qué hacéis allí? Allí pues hemos empezado con la alfabetización, porque los niños nunca habían estado escolarizados. Y los padres lo que querían es que sus hijos no fueran como ellos, que sepan defenderse. Ese mismo día conocimos al padre Rafael, con el que pasamos todo el día. Es difícil describir al padre, a mí me sorprendió de manera muy positiva. Madrileño, le gusta la velocidad, la buena música, comer bien, vivir, y está haciendo una labor increíble para mejorar la vida de su comunidad, promoviendo la educación como forma de ascenso social. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se bendiga esta para que vive su familia. Está construyendo su propia casa, que nos lleva a visitar, y después vuelta al coche para ir a su iglesia. Que no hagamos solo las cosas para los cristianos, a los católicos, que hacemos una cosa para el pueblo, es para el pueblo. Si cada vez que no es una cosa parroquial, los pueblos, entonces ellos simplemente con el sonido que consigue hacer pregonero. Y ahora vamos a conocer a algunas familias de su comunidad. Llevamos caminando, no sé, como unos 10 minutos más o menos. Hace un calor horrible, pues está allí. Y vamos a ver si llegamos a la aldea esta. Esto es el... ¿Cómo se llama eso en España? El angre, el fertilizante. El fertilizante. ¿Y les obligan a utilizarlo? Sí, claro, es de cotón, sí, de algodón. Luego lo usan para otras cosas. Buongiorno, ¿cómo estáis? La entrada de la aldea. Vous allez me dire ce que vous avez constaté. Le vais a seguir haciendo la... Casi de 2 metros. Hacen el vertical de 2 metros, le van a llevar, van a poner dentro. Si hay un problema, todos se meten para... Estáis divinas, venga. Vamos a mirar. Lo he entendido eso yo. ¿Ok? Para preguntarle, ¿ok? Su vestido, el gorro que tiene y la pipa son símbolos de reconocimiento de los fetiches. Sí, no puede acercar a los fetiches sin la pipa y estas cosas, porque los fetiches no le van a reconocer. Mira, ahí estaba Maite. La sombra esa es la Maite. Hola. Ponte delante. Vos, cet endroit-là. ¿Qué habéis? Han visto y están emocionados. ¿Se va? ¿Y tú? ¿Cómo se va? ¿Está bien? Y también buscando lugares. Y pueden ya salir otra vez y... Las flechas. Complicado, porque no. En este momento no había frontera, pero allí ya buscando tierra para cultivar. Dormir aquí
Y por la noche ponen fuego para que la abuela desde aquí sentada, y aquí en la esquina dejan los animales, las vacas. Mira, hay una cabra ya. Ponen aquí también eso. ¿Es lo que es? ¿Un cráneo de algo? Sí. Es subterránea y una escalera para subir. Y mira los fetiches. También fetiches por la entrada, siempre. Mira la cara, mira las escarificaciones. Si te ha interesado mi viaje a Benín, no te pierdas mi siguiente vídeo.